Bien, estamos revisando y chequeando lo que hicimos la clase de ayer. Teníamos algunos ejercicios para ir como practicando con respecto a escribir en lenguaje natural lo que presenta, ¿cierto?, la simbología dada ciertas proposiciones simples. Después vimos lo de las tablas, más que tablas en general, es el comportamiento del conectivo lógico, ¿de acuerdo? Respecto a los valores de verdad que se le pueden asignar a las proposiciones simples, ¿ya? Entonces teníamos la conjunción, la disyunción estaba más arriba, teníamos el condicional y el bicondicional, que era lo que alcanzamos a trabajar ayer, ¿ya? Ahí estábamos, ¿ya? Eso. Y hablábamos sobre la idea de la tautología, ¿ya? La tautología y la contradicción, que son, podríamos decir, frases o ideas que han sido plasmadas, que tienen que ver con el lenguaje lógico, y cuando uno la trata de analizar, ¿cierto?, el resultado de todas las combinaciones de posibles valores de verdad que le podemos asignar a las proposiciones que la componen, da lo mismo. Siempre nos arrojan el resultado verdadero. Ya, en ese caso sería tautología. Y si siempre arroja falso, sería una contradicción. Entonces ahí colocábamos un ejemplo. ¿Ya? Ese es otro ejemplo para una contradicción. Pero ese sería una expresión o una estructura la más simple que se me puede ocurrir como ejemplo para estos casos. Pero pueden haber expresiones mucho más complejas. ¿Ya? Ahí estamos. ¿Ya? Bien. Antes de ir a ese ejemplo en particular que sale ahí, realicémoslo nomás, ¿ya? Dice, por ejemplo, acá, nosotros ya sabemos cómo actúa el bicondicional, ¿ya? El sí solo sí también le podemos decir. Nosotros vamos a usar esa simbología que está acá. Dice, otra forma de anotar una equivalencia, ¿ya? Entre estas expresiones lógicas es usando este símbolo, ¿ya? Ese de las 3 rayitas, que también significa para nosotros equivalente, ¿ya? Entonces, ¿cuándo dos expresiones van a ser equivalentes para nosotros? Cuando yo analice cada expresión ya por separado, o sea, la que está a la derecha del sí solo sí y la que está a la izquierda del sí solo sí por separado, ¿sí? Y cuando nosotros miremos los resultados de valores de verdad que nos entregan las tablas de cada una de ellas y observamos que el resultado es el mismo, entonces vamos a decir que esas proposiciones son equivalentes. ¿Ya? Eso. Entonces aquí hay un ejemplo o ¿sí? Entonces me dice la negación de la expresión P o Q, ¿ya? Les voy a decir en palabras, ¿cierto? Esa primera expresión que está acá es equivalente a la conjunción entre la negación de P con la negación de Q. ¿Ya? Entonces, para determinar si realmente son equivalentes, la mejor forma es chequearlo mirando la tabla, los valores que esta nos arroja, ¿ya? Entonces acá ustedes me van a tener que decir, vamos a ir completando las columnas, ¿ya? Y como ustedes ya saben, cómo actúa la conjunción, la disyunción, la negación, vamos a poder establecer esta equivalencia, ¿ya? ¿Cómo se completa? ¿Alguien me puede explicar cómo se va completando esta celda? Vamos completando si es verdadero, o sea, si se cumple o no, si es verdadero o falso. Ya. Por ejemplo, ¿qué valor de verdad va ahí? Va a verdadero. ¿Por qué? Verdadero. Porque se cumplen Porque se ambas cumple y, una de las dos. Ya, y perfecto. solo necesita una para cumplirse. Claro.
En el fondo, aquí dice P o Q, ¿cierto? Entonces yo voy a P, al valor de P y al valor de Q. Entonces yo estoy mirando estos valores que me arroja la tabla, o sea, que tiene asignada la tabla. Y miro esto, y a partir de esos valores yo respondo acá, de acuerdo al conectivo lógico. Entonces yo digo verdadero o verdadero, verdadero. Después voy acá. Falso o verdadero. 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 Muy bien. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Y falso o falso? Falso. Falso. Muy bien. ¿Cierto? Nos acordamos. Cuando uno usa el o, ¿cierto? Son todas verdaderas excepto en un caso, ¿ya? Cuando ambas son falsas. Ahora, en esta columna que sigue acá, me dice que tengo que negar la columna que tenga el resultado de P o Q. Entonces, justamente está aquí al lado, entonces tengo que mirar solo esta columna, porque cuando yo niego sobre un resultado, no niego sobre dos combinaciones. Ya, no es binaria, la negación es sobre un monomio, en este caso sobre la columna que está acá al lado, justamente. Entonces, negar, ¿qué significaba negar? Un valor de verdad. Como lo contrario. Era lo Muy contrario. bien, eso, el valor contrario. Entonces ustedes me pueden ir dictando, ¿qué valor va ahí? Falso. 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 ¿Y ahí? Falso. Falso. ¿Y acá? Falso. Verdadero. Y verdadero. Muy bien, porque lo que negamos fue en el fondo, fueron los valores de verdad que estaban en esta columna, ¿ya? Y quedó el valor contrario. Bien, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a colocar ahí? Negación de la columna P. Eso, negación de la columna P. Entonces voy a la columna P, me fijo cuál es, esta de acá, y vamos a ir negando los valores. Entonces, ¿cómo me quedaría esta? Falso. Falsa. Verdadero. Verdadero. Falsa. Falso. Verdadero. 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 Muy bien, eso. Perfecto. Y la negación de Q sería entonces colocar los valores contrarios de lo que indique la columna Q, ¿sí? La columna de Q. Ya, ¿aquí qué sería entonces? Ya, Falso. 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 Falsa. Verdadero. 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 Muy bien. ¿Y aquí qué voy a hacer? Vamos a usar las negaciones que acabamos de hacer, pues, ¿cierto? Sí, muy bien. Y es con I. Muy bien, con el I. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo actúa el I? Sí. ¿Cómo actúa? O sea, si las negaciones era que tenía que ser las dos verdaderas para que sea verdadera. Y las Ya, demás sí o sí perfecto. tenían que ser falsas. Ya, perfecto. Entonces, más allá que sean negaciones o no, lo que uno se fija es las columnas, ¿de acuerdo? Yo voy a ir a la columna que dice no P, voy a ir a la columna que dice no Q y voy a mirar. Y voy a ir diciendo falso y falso es falso, ¿cierto? Y después digo acá, verdadero y falso, Falso. Falso. luego falso y Falso. verdadero, falso, muy bien. Falso. Verdadero. Última, Verdadero. verdadera, ¿ya? Bien, miren, si yo me fijo en esta columna que está acá, la voy a pintar de este color, amarillo, ¿de acuerdo? Y esta otra, me voy a dar cuenta que esta, la que dice la negación de P o Q, y la columna que dice que es el resultado de la conjunción de la negación de ambas, ¿cierto? ¿Se dan cuenta que tienen los mismos valores de verdad? Y dispuestos en el mismo orden. Sí. Entonces, cuando yo me encuentre con estructuras y donde yo compare los resultados y tienen los mismos valores de verdad dispuestos de la misma forma, yo voy a decir que estas dos expresiones son equivalentes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esas dos expresiones sean equivalentes, yo podría usar este símbolo que estaba acá arriba, a ver, ese de las 3 rayitas. Entonces yo puedo decir que la negación de P o Q, paréntesis, ¿cierto eso? Rayita equivalente a la negación de P y la negación de Q. Entonces lo que estoy diciendo es que actúan de la misma forma, ¿sí? Esas expresiones.
Ahora bien, cuando yo esté enfrente de dos expresiones que se comportan de la misma manera y las enfrente a un sí solo sí, si las enfrento a un sí solo sí, entonces nosotros sabemos cómo actúa el bicondicional. El bicondicional, ¿cómo actúa el bicondicional? ¿Este de acá? Sí, solo sí, no. Es verdadero solo cuando ambos tienen el mismo valor de verdad. Muy bien. Entonces, a mí me está diciendo ahora, tome los resultados de esta columna y los de esta otra y compárelos. ¿Son iguales? En esta columna aquí, falso y falso. Son iguales, ¿cierto? Tienen el mismo valor de verdad. Entonces yo pongo verdadero. Verdadero. En otro caso, Verdadero. 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 Y verdadero. Y verdadero. muy Sí, bien. verdadero. Entonces también podemos decir otra cosa. Cuando el bicondicional, el resultado del bicondicional sea una tautología, ¿de acuerdo? Porque me arrojó todo verdadero, entonces las expresiones son equivalentes. También se podría decir de esa forma, ¿ya? Entonces aquí en el punto 3 decía algo así, decía, para demostrar que dos proposiciones son equivalentes, se debe probar entonces que el bicondicional de estas expresiones es una tautología. ¿Ya? Ahí no alcanzo a aparecer toda la frase, pero debería decir tautología. ¿Ya? Eso es. Y eso en general. Entonces puede ser que en una prueba les pidan a ustedes, demuestre que estas dos expresiones son equivalentes, entonces lo que ustedes pueden es llegar hasta esta fase y mostrar así, y mostrar, resaltar esas columnas y decir, miren, tienen los mismos valores de verdad, ¿de acuerdo? O lo otro es llegar a la última columna que está aquí y usar un bicondicional para trabajar esas dos expresiones y mostrar que es una tautología, ¿sí? Entonces, esto que está acá, ¿sí? Me permite probar en este caso, o me permite demostrar que yo estoy enfrente a esta estructura, aunque estas estructuras, estas dos expresiones se comportan de la misma manera, ¿ya? No significan lo mismo, ¿ya? No, tal vez en la realidad no significan exactamente lo mismo, por ejemplo, cuando ustedes decían el ejemplo ayer, que la mamá decía, o que la mamá le decía a ustedes, vas a salir a jugar, sí, solo si haces tu pieza, ¿de acuerdo? Ir a jugar y hacer la pieza no es lo mismo, ¿ya? Obviamente, pero la mamá le está dando un peso al decir eso de tal manera que una cosa no se va a cumplir antes que la otra, se van a hacer como casi en forma automática y van a significar lo mismo. Pero en el fondo, como dijo Silvio Rodríguez, como dijo, como no es lo mismo, pero es igual, algo así, no. Eso, ya, ahí estamos entonces con esa idea de una tabla de verdad. Aquí usamos una tabla de verdad para probar que dos expresiones eran equivalentes. Bien. Pensando en las equivalencias, ¿cierto? En que estas expresiones, al analizarlas, me arrojan los mismos valores de verdad, nosotros vamos a poder reconocer una serie de propiedades, tal vez podríamos decir, que surgen de la operatoria con los conectivos lógicos. Una de ellas, por ejemplo, es la doble negación, ¿ya? Entonces, cuando uno analiza la tabla de verdad y la construye, entonces tenemos P, la negamos una vez y a la siguiente columna la volvemos a negar y comparamos la columna inicial, que era de P, y la que obtuvimos de la doble negación, nos vamos a dar cuenta que esta arrojó los mismos valores, ¿ya? Entonces, claramente son equivalentes, ¿sí? Estas dos expresiones son equivalentes. Y si las compongo, si cambio ese símbolo de equivalencia por un bicondicional, bueno, me va a arrojar una tautología, ¿ya? Eso como para ir como
decantando las ideas que estaban presentes en la parte superior. Cuando da una tautología es solamente es verdadero. Sí, tautología se cumple. sí, es que el bicondicional, ¿sí? A veces hay tautologías que no tienen un bicondicional. Por ejemplo, esta de acá. Voy a subir un poco. Esta que está aquí, dijimos que esa pequeña expresión que dice P o no P, esa es una tautología, ¿sí? Eso, porque arrojó verdaderos, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros estamos analizando otras estructuras, y en esa estructura hay un bicondicional, y ese bicondicional me arroja tautología, es porque las expresiones que utilicé para trabajar el bicondicional eran equivalentes, ¿ya? Entonces aquí tenemos una serie de expresiones que son equivalentes. Por ejemplo, el que analizábamos recién en la tabla de verdad era esta, ¿ya? Nosotros hicimos la tabla de la negación de P o Q y que nos arrojó falso, 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 verdadero, ¿sí? Recién hace un ratito. Y hicimos la tabla también, dentro de la tabla estaba la conjunción entre la negación de P y la negación de Q, y también me arrojó falso, 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 verdadero, ¿ya? Entonces, nosotros en algún momento vamos a tener la posibilidad, ¿de acuerdo? Vamos a decir que es una propiedad en el fondo. Yo voy a poder transformar, ¿sí? A mi antojo, cuando yo tenga una expresión que diga negación, paréntesis, P o Q, cierre paréntesis, la voy a poder cambiar por esta otra, ¿sí? Cuando yo hago eso, tomo esa expresión y la cambio por esta otra, porque son equivalentes, voy a decir que estoy usando una de las leyes de Morgan. ¿Ya? Perdón, dije leyes de Morgan. ¿Ya? Y esta otra también, ¿ya? Esta otra también es una ley de Morgan, pero ahora la negación ya no era sobre la acción de una disyunción, sino es sobre la conjunción, ¿ya? Y claro, es como podríamos decir que, no sé, de repente uno puede reconocer como una regularidad en el fondo. ¿Qué está pasando? ¿Ya? Esta expresión en particular pareciera que, ¿por qué me gustaría transformar esta en esta de acá? ¿Ustedes se les ocurre por qué me gustaría transformar una expresión como la que está al lado izquierdo en la que está al lado derecho? ¿Cómo, profe? ¿Podría repetir la pregunta? Ustedes, porque yo dije, ahora pareciera que voy a tener, o sea, estas propiedades, estas leyes, ¿cierto? Me van a permitir a mí, en algunas ocasiones, modificar la estructura que yo tengo originalmente de la expresión, y si tuviera una expresión de este tipo, yo la podría cambiar por esta otra, ¿ya? Por la expresión que está al lado derecho de la equivalencia. Ahora, ustedes me podrían decir, ¿y para qué la quiero cambiar y por qué sería bueno cambiarla? ¿Ustedes se imaginan por qué sería bueno cambiarla? Si tengo, o sea, si estoy trabajando con el otro, o sea, si me están en la tabla me sale todo conjunciones, Sí. y el otro me sale una disyunción, lo cambio para que me sea acorde y no confundirme menos, que son equivalentes. Ya, sí, podría ser, porque de repente va a depender de los conectivos lógicos. Ahora nosotros nos vamos a abstraer. Para mí los conectivos lógicos van a ser operatorias, ¿de acuerdo? Las proposiciones son como los elementos que yo manipulo. Voy a hacer una analogía. Es como aritmética. Yo tengo números,
Pero además de los números, existe la operatoria, que serían la adición, la sustracción, la multiplicación. Acá va a ser algo similar, ya análogo. Los elementos son las proposiciones y las operatorias van a ser los conectivos lógicos. Entonces, yo voy a hacer operatoria, ¿ya? Usando conectivos lógicos, y esa operatoria surge de las propiedades que están justo aquí presentes, ¿ya? Entonces, así como en aritmética, no me gustan los paréntesis porque de repente los elementos que están dentro del paréntesis no los puedo operar, ¿de acuerdo? Tal vez algebraicamente, si tuviera A más B, lo tengo que dejar así, ¿cierto? Pero si tuviera la posibilidad de sacar ese paréntesis, tal vez ese A y ese B lo podría juntar con otros A y B que están fuera del paréntesis. No sé si me entienden. Pero Como reemplazar en una ecuación. Sí, sí, como reemplazar una ecuación cuando ustedes usan la distributividad, por ejemplo, ¿ya? Entonces se van a dar cuenta de que las operaciones que tal vez ustedes hacían en aritmética y tenían ciertas reglas, bueno, aquí hay ciertas reglas. ¿Y cuáles son las reglas? Justamente estas. Yo, si tengo una negación delante de un paréntesis, voy a poder eliminar el paréntesis y la negación va a actuar dentro de los elementos que están ahí. ¿Y cómo actúan? Negando las proposiciones que estaban dentro. Pero además, la negación de un O se va a transformar en un I. ¿Cómo funciona el negativo con los paréntesis? Eso, Cambia sí, es como que la el negación símbolo de lo distribuye, contrario. como que distribuí, claro. Por ejemplo, acá aparece la conmutatividad, y ese término sí lo conocemos desde antes, ¿cierto? La conmutatividad significa que yo voy a poder escoger el orden en cómo voy a disponer los términos de la conjunción. Puedo poner P y Q, o yo puedo decidir dejarlo como Q y P, ¿de acuerdo? Porque son equivalentes. Entonces, si son equivalentes, yo voy a poder transformar esto en esto otro. Lo mismo para la disyunción, para el O. Si seguimos revisando más abajo, ahí. Por ejemplo, está la asociatividad. Y también existe la asociatividad cuando nosotros trabajamos en aritmética, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo, en palabras, qué significa la asociatividad? Si alguien me explicara, ¿qué significa? ¿Se acuerdan de la asociatividad? Es asociar términos. Ya, sí. O sea, poner, como ahí sale en el primer ejemplo, P y Q y R. Entonces yo puedo sacar P de paréntesis y poner dentro Q y R. Y aún así es el mismo término. Claro, el resultado sería el mismo en el fondo, ¿cierto? Entonces, la asociatividad la utilizamos cuando tenemos la misma operación, o sea, es I. Tengo I, es por ejemplo cuando yo tengo, si se acuerdan con números, por ejemplo, si yo tengo 2 más 3 más 5, por decir algo así, aunque alguien lo pueda hacer súper rápido, ¿cierto? La verdad es que uno siempre tiene que operar de a dos, ¿sí? La operatoria, la suma, siempre ha sido binaria. Por lo tanto, yo tengo que escoger por dónde comenzar, qué dos voy a sumar primero. Lo mismo va a pasar acá. Y fíjense que es la misma, quiero hacer notar que es la misma conectivo lógico, no pueden ser distintos, ¿de acuerdo? Si es el mismo conectivo lógico, entonces yo también tengo la libertad de escoger por dónde comenzar. Podría comenzar haciendo la operación entre P y Q y hacer, ¿cierto?, la tabla de verdad, y luego R, con la conjunción del resultado de ese paréntesis con R, o puedo partir con Q y R y el resultado de eso con P, pero en ambos casos el resultado que yo obtenga y me arroje la tabla de verdad va a ser el mismo, ¿sí? Lo mismo pasa acá. Entonces, la conmutatividad siempre es entre dos elementos y lo que cambia es como el orden en que dispongo los términos, en este caso las proposiciones. En cambio, la asociatividad, la propiedad, es que tengo tres proposiciones con el mismo conectivo lógico y yo tengo la posibilidad de escoger por cuáles dos comienzo, ¿ya? Lo mismo para la disyunción, ¿ya?
Y fíjense la distributividad acá. Esto también lo conocemos en nuestra experiencia en aritmética. ¿Se acuerdan cómo es qué es la distributividad? Como lo que está fuera del paréntesis pasa a todos los elementos del paréntesis, algo así. Sí, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros en aritmética decíamos que la multiplicación distribuye respecto de la suma, ¿ya? Eso era como la propiedad que se cumplía con los números. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros teníamos 3 por 2 más 5, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros decíamos, el 3 va a actuar sobre los términos que están dentro del paréntesis, entonces me va a quedar 3 por 2 más 3 por 5, y eso, cuando lo resuelva, me va a dar 21, ¿ya? Algo así, ¿cierto? Esa es la distributividad. Ahí yo apliqué la distributividad, ¿ya? Si alguien dijo, no, yo voy a hacer primero lo del paréntesis y después voy a multiplicar, perfecto. Igual le va a dar 21, ¿cierto? 2 más 5, 7, 7 por 3, 21. Pero en aritmética, esto no se cumple. No existe la distributividad de la suma respecto de la multiplicación, ¿ya? Esto no se puede hacer. Esto estoy obligada aquí a multiplicar y luego a sumar. Y no se puede distribuir. Si distribuyo, el resultado me va a dar distinto al que resulte de esta operación, ¿ya? Por lo tanto, este es un ejemplo para recordar qué significa distributividad. Pero ahora, si se fijan bien, en este caso de acá, el I, la conjunción, distribuye respecto de la disyunción. Y si se fijan, ¿cierto? Queda P y Q, aquí está, y luego queda separado por el O, y luego viene P y R. ¿Ya? Entonces, este distribuye respecto a Q, luego de la R, y queda dispuesto de esta manera. Pero también tenemos, para los elementos con los que estamos trabajando, que también la disyunción distribuye respecto del I, ¿ya? O sea, de la conjunción. Entonces queda P o Q, y luego P o R, ¿cierto? Separados por un I. ¿De acuerdo? Eso se llama distributividad. Y evidentemente todo va a depender de la tarea que nos están pidiendo, de qué hacer. En este momento todavía no hemos visto ejemplos donde podamos aplicar las propiedades, ¿de acuerdo? Pero sí, de alguna manera necesito que reconozcan que estas equivalencias que han surgido del análisis de las tablas, de cada una de ellas, ¿cierto? Entonces, esta con esta son equivalentes, esta con esta son equivalentes, por lo tanto las anotamos así. Pronto vamos a poder usar estas equivalencias como propiedades para poder hacer operatorias, ¿ya? Y trabajar con expresiones más complejas, ¿ya? Otras de las... otra de las propiedades que me falta revisar por acá, tenían aquí, es, miren, esta es igual importante. Tenemos que el sí solo sí, y es como una definición, si nosotros hiciéramos la tabla de verdad de P implica Q, ¿de acuerdo? Va a ser equivalente a la tabla que se obtenga de esta expresión que está acá. Entonces, en el fondo, lo que estamos diciendo, que el bicondicional es lo mismo, ¿sí? Para que dos términos, de alguna manera, dos expresiones, no lo estoy diciendo bien. ¿Qué significa un bicondicional? Significa que debe cumplirse el condicional en un sentido y en el otro. O sea, P debe implicar Q y Q debe implicar P. Si eso se cumple, entonces se cumple el bicondicional. ¿Ya? Eso. Por otro lado, tenemos una equivalencia de la implicancia. Si dice P implica Q, entonces esto es equivalente a que se cumpla la disyunción
entre no P o Q. El contrarrecíproco, ¿se acuerdan que lo estábamos viendo hace un rato? Analizábamos el contrarrecíproco y fíjense, el contrarrecíproco de un condicional son equivalentes, ¿ya? P implica Q, es equivalente, da el mismo resultado, ¿sí? Que su contrarrecíproco. ¿Y cuál era su contrarrecíproco? ¿Se acuerdan que cambiábamos las posiciones de P con Q y las negábamos también? Pues bien, toda esa estructura actúa de la misma manera que el P implica Q, que el original. Algunas leyes que están asociadas también un poco, lo podríamos decir a la lógica un poco, ¿ya? Dice que si yo tengo P, esto lo podríamos tal vez escribir como una tablita para que se den cuenta. Si tengo P en una tabla, yo tengo verdadero o falso, son los posibles valores que puede tomar P. Y tengo una tautología, ¿de acuerdo? Y tengo una tautología, y una tautología significa que siempre arroja valores verdaderos. Y me dicen, ¿qué pasa si yo compongo el P con esta tautología mediante una conjunción? ¿Se acuerdan cómo quedaría esto? Acá tenemos Primero verdadero, verdadero, muy bien, Ya, segundo falso. muy bien, falso. ¿Y se dan cuenta que estos dos son iguales? ¿Tienen la misma disposición? sí, ¿Sí? Entonces dice que yo cuando componga una proposición cualquiera con una tautología mediante la conjunción, el resultado va a ser siempre la proposición original. ¿De acuerdo? Pero distinto es si la proposición, esta proposición, la compongo con una contradicción. Los valores de una proposición pueden ser verdadero y falso, pero la de una contradicción siempre son falsos. Y si la compongo mediante un i, una proposición y una contradicción, ¿cuánto me arroja acá? El i. Falso, falso y falso. que es falso Falso. Y acá. y Falso. que es falso. Muy bien. Entonces, y se dan cuenta que estas dos son iguales, entonces dicen que si yo compongo una proposición con una contradicción mediante una conjunción, voy a obtener siempre una contradicción. ¿Sí? Y cuando analizamos de esta misma manera mediante tablas, pero ahora usamos la disyunción, ¿sí? La disyunción, en este caso me arrojaría todo verdadero, porque estoy componiendo con respecto a una tautología. Y ustedes saben que si hay una que sea verdadera, el resultado va a ser verdadero, por lo tanto, acá quien manda finalmente es esta, ¿ya? La tautología, va a quedar igual. Y por último, esto lo podemos ver también, si tengo una proposición con una contradicción compuesta mediante un O, una falsa, una P, verdadero falso, y esto falso falso. Entonces, si uso el O ahora, ¿cómo me quedaría acá la tabla? Y verdadero Verdadero. y falso. Muy bien. Entonces, si se fijan, estas dos columnas coinciden y tendríamos que decir entonces que cuando yo componga una proposición cualquiera sea y una contradicción, el resultado que se obtiene siempre va a ser la proposición. Eso es lo que dice acá. ¿De acuerdo? Eso. Eso es. Bien. Eso a grandes rasgos. ¿De acuerdo? Ahí tenemos una serie de equivalencias, de ejemplos de equivalencia, pero no son ejemplos comunes y corrientes, son propiedades, nosotros las vamos a llamar, y que van a ser utilizadas. Y vamos a ir a la guía, vamos a ir a revisar la guía que subí para que puedan ya, desde ya, empezar a trabajar en ella. Y vamos a ver hasta dónde de la guía ustedes podrían hacer con la información que hemos trabajado hasta ahora, hasta el día de hoy.
Bien, en este vamos a ir chequeando, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo, si que tienen dudas, ¿cierto? Nos detenemos ahí, pero, por ejemplo, en este primer ejercicio hay una serie de expresiones, expresiones en lenguaje natural, cotidiano, ¿cierto? Y nosotros les estamos pidiendo que ustedes digan si son, cuál de ellas son proposiciones, ¿de acuerdo? Y si son proposiciones, en el caso de serlo, ¿cierto? Tienen que indicar el valor de verdad de esa proposición. Entonces, analicemos las dos primeras, ¿de acuerdo? Dice, ¿entiende usted lógica? Usted la idea es que me respondan, ¿esto es una proposición o no? No. No es No. una proposición. Muy bien, ¿cierto? Decíamos una forma de detectar algunas ideas o expresiones que no son proposiciones, son aquellas que son preguntas, ¿de acuerdo? Entonces esta no es una proposición. ¿Y la siguiente? Sí. 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 Sí es proposición. ¿Y cuál sería el valor de verdad? ¿Cómo? ¿Y esta proposición es verdadera o falsa? Es verdadera. A ver, falsa, falsa, falsa. Falsa. Falsa, falsa. Claro. Ah, ya que, vale. Sí, es ¿Cierto? falsa. Sí, porque, por ejemplo, en la Sí. proposición, aquí hay esto, si yo lo pudiera expresar simbólicamente, 2 más 3 igual 5, esta es una proposición, P, ¿cierto? Sí. Y Pero esto está dice en- no P. Entonces, es toda esta su estructura es la que funcionalidad. tengo que analizar completa. Por lo tanto, esta proposición en particular sería falsa, ¿ya? Es falsa. Sí. Entonces, de eso se trata este primer ítem, ¿de acuerdo? Voy a ir borrando Sí. porque como que no me dio la posibilidad de usar la pluma, entonces estoy escribiendo con el lápiz de la Zoom y me va a acompañar todo lo que escribo. Así que voy a ir borrando a medida que vamos viendo, ¿ya? Después sigo acá. Ahí. Dice acá, considera las siguientes proposiciones. Dice P, Paula estudia, Q, Paula va a clases, R, Paula aprende. Entonces la idea es que ustedes con esos símbolos, con el P, el Q y el R, puedan escribir simbólicamente cada una de las proposiciones compuestas que están ahí. ¿Sí? ¿Me entiende lo que hay que hacer? Sí. Ya, perfecto. La número 3 dice, dada la implicación, dice, si x es distinto de 0, entonces x cuadrado es mayor que 0. Expresa el lenguaje natural esa idea, después expresa el lenguaje natural la contraria, la recíproca y la contrarrecíproca. En lenguaje natural. El lenguaje natural. Sí, tal cual. Para eso hay que reconocer previamente quién sería P y quién sería Q dentro de esa expresión dada al principio. ¿Ya? Dice, simplifique los siguientes enunciados utilizando el lenguaje lógico. O sea, escribir en símbolos, todo eso. Claro. Claro, pero por ejemplo, si, a ver, dice, no es verdad que las rosas son rojas, implica que las violetas son azules. Ya, sí, básicamente va a ser escribir el lenguaje símbolos, en símbolos. Utiliza el lenguaje lógico. Entonces vamos a declarar entonces quién sería P y Q primero para que no haya dudas que esos símbolos que usted está utilizando yo los voy a poder
luego leer de acuerdo a los P y al Q que usted declaró, o al R o al S, la letra que haya usado, ¿ya? Porque si alguien pone no P o Q, por decir algo así, yo digo, bueno, ¿quién es P? Tiene que declararlo previamente, ¿ya? O ¿quién es Q? Después dice, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Algo similar a lo que hicimos estaba, en la pregunta de más arriba. Entonces sería reconocer la estructura, lo que está ahí, y a partir de eso darle un valor de verdad. O sea, entender y saber qué valor de verdad tiene eso. Podríamos hacer una de estas para que yo creo que quede más claro. Voy a dar un espacio. O podríamos hacer aquí. Ya, hagámoslo entre todos. Dice, no es verdad que si 2 más 3 igual a 5, entonces 3 más 4 igual 6 o 5 más 5 igual 10. Bien. Primero que todo, veamos el valor de verdad, ¿ya? O sea, las proposiciones que están involucradas aquí. ¿Quién sería P? Díganme ustedes. No es verdad que si 2 más 3 igual 5. Yo diría que es verdad, sin el no. Creo que sería la negación de P. Yo creo que todo esto es una negación, eso así, es un símbolo. Ese 2 más es como 5, conectivo. 2 más 3 igual a 5 es P. Ya, muy bien. P va a ser 2 más 3 igual 5. Muy bien. ¿Quién sería Q? 3 más 4 igual 6. Ya. 3 más 4 igual 6. ¿Y quién sería R? 5 más 5 es igual a 10. Muy bien. Ok. Escribamos ahora en forma simbólica esta frase que está aquí. ¿Cómo quedaría? Sería la negación de P. Paréntesis. ¿O no? No, el paréntesis no viene después. ¿O sí? Díganme ustedes, porque hay varias ideas que pueden surgir desde acá. El P es un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No es, no es bicondicional. ¿Cómo es la otra? Condicional. ¿O es bicondicional? ¿Es condicional o bicondicional? ¿Qué piensa el público? Es condicional. Condicional. Ya, muy bien, aquí está el condicional. Parte con el sí, y aquí tiene el entonces. ¿Ya, de acuerdo? Entonces aquí iría un condicional. Después iría paréntesis, P, disyunción, la R. ¿Y qué letra va aquí? Q. Esa es la Q. Ya. Ya. ¿Están todos de acuerdo o alguien dice que no? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Pueden haber más de un paréntesis? Sí. Por decirlo así. Yo pondría antes de la P un paréntesis y después del paréntesis otro paréntesis, por decirlo así. ¿Algo Sí. así? Sí. Ya, entonces la pregunta es, parece que aquí la diferencia que tenemos es, no es verdad que estoy negando toda la expresión, no es verdad que todo esto que está aquí, porque cuando estoy pensando que niego todo lo que viene a continuación, estoy pensando en esta idea que dijo el compañero, esta que está acá arriba, ¿de acuerdo? Ahora, si yo estoy negando solo a P, ¿cierto? Entonces sería esta la expresión
que la que dijo el compañero, la segunda, o sea, el primer compañero que habló, este de acá. ¿Qué piensa el resto? ¿Qué piensa el resto? Porque aquí hay una gran diferencia. Si yo coloco un paréntesis, más o menos puede ser que la estructura y la idea y la tabla de verdad cambie completamente. Que la negación lo separa del entonces. Por eso que igual la negación no es como todo lo que va después. No sé si me entiendo. Diga, vamos a votar. Este es el caso 1 y el caso 2. ¿Cuál cree usted que es el correcto? No se escucha. El 2, profe. Usted dice que el 2 es el correcto. Ya. Ujú. Miren. Sí. Yo creo que niega todo. Yo creo que el 1. Yo igual creo que el niega uno. todo. Sí. Niega Ya. todo. Niega Que el todo. paréntesis, o sea, la coma del entonces es por ortografía más que por querer separar. Claro, mira, fíjense en este detalle. Si estuviera negando solo P, este condicional hubiera partido acá con el sí. Sí, ¿me entiende? Este sí, si hubiera estado acá, Pero estaba antes que el no. claro, Sí, no. claro. Entonces, como el si no P en este caso, entonces todo lo otro. Si hubiera sido si el sí hubiera estado acá adelante, hubiera sido esta expresión que está acá abajo. ¿De acuerdo? El caso Profe, que vamos aquí. entonces, ¿cómo hubiera sido la expresión? O sea, ¿cómo hubiera sido? En este caso de acá abajo, Sí. ¿sí? De partida no hubiera dicho esta estructura. Hubiera dicho si, ¿cómo lo podría haber dicho? Podría haber dicho, si 2 más 3 igual 5, no es verdad. Entonces, La negación podría haber estado así como puesto así como si 2 más 3 es distinto de 5, es como negando esto, como negando solamente esta estructura. ¿De acuerdo? Sí, porque cuando digo, no es verdad que, es cuando ustedes se encuentren frente a esa expresión, estoy negando todo lo que viene a continuación. ¿Sí? Tal cual, todas estas que están acá arriba, por ejemplo, todos estos que están acá, no es verdad que, es como una negación y después viene un gran paréntesis donde va a estar todo esto de acá. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno ha hecho mucho ejercicio, yo veo esta estructura y yo ya sé que hay una negación de un paréntesis. ¿Ya? Y el paréntesis va a encerrar todo lo que venga después de esta coma de aquí en adelante. Y en particular, creo que esta parte de acá, donde ustedes decían P implica paréntesis QR, está súper claro que todos entendieron eso. ¿De acuerdo? Que el entonces involucraba a un P que estaba aquí, que sería este elemento. Podrían haber habido otros elementos más, pero el sí entonces es súper claro que aquí está la expresión del antecedente y después del entonces viene todo lo que tiene que ver con el consecuente y que habían dos proposiciones en el consecuente y en este caso se nota acá en ambas expresiones que ustedes indicaron. ¿Sí? Ahora bien, habría que seguir analizando otros casos para ver cómo se expresa, pero insisto, todas estas que empiezan no es verdad que tienen que pensar así como no, y aquí viene algo que dependiendo de la estructura de lo que tenga, que esté presente en la frase, ¿de acuerdo? Pero eso de no es verdad que uno lo va a representar de esta forma, ¿ya? Eso. Pero me estaban pidiendo otra cosa, además de representar simbólicamente, ya nos quedamos con este primer caso, la idea es que ustedes me digan qué valor de verdad tiene. ¿Qué valor de verdad tiene esta expresión? Entonces, esto es un caso puntual, porque ahora yo sí le puedo dar un valor de verdad a cada expresión simple, porque
sabemos cuál es la expresión y le podemos asignar un valor de verdad. Por ejemplo, P, ¿es verdadero o falso? Verdadero. ¿Cierto? Este es verdadero. Uno lee aquí P y uno sabe que es verdadero. Entonces, vamos a reemplazar, ¿de acuerdo? Aquí voy a poner un verdadero. Pues bien, un implica. El Q, ¿qué es? ¿Verdadero o falso? Falso. 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 ¿Y el R? Verdadero. 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 Y ahora es como estar haciendo una fila de la tabla de verdad. ¿De acuerdo? No estamos haciendo todas las combinaciones, estamos haciendo una fila en particular. Y es aquella donde P es verdadero, Q es falso y R es verdadero. Entonces, ¿cómo parto acá? Como si fuera aritmética, ¿de acuerdo? Ustedes parten por el paréntesis que está más adentro, ¿sí o no? En aritmética, cuando trabajan, Sí. de la misma manera, díganme ustedes, vayan diciendo, ¿cómo resuelvo esto? Ya, Sería, verdadero. sería verdadero en el paréntesis, en el de más Ya. adentro, ¿no? Sería verdadero. Ya, muy bien. Voy Y paso como a es paso. verdadero, Ya no es necesario poner un paréntesis porque ya lo resolví y eso resultó verdadero. Ahora habría que hacer el condicional, ¿cierto? Eso quedaría verdadero. Verdadero. Muy bien. Voy a seguir acá al ladito porque se me acabó la... Me quedaría así. y eso sería falso. ¿o no? Falso. Sería falso. Sería la negación de verdadero. Muy bien. Eso es. ¿Sí? Más o menos este es como el tipo de este ejercicio es como interesante porque en el fondo te hacen reconocer las proposiciones simples, te hacen escribir simbólicamente en forma adecuada lo que está expresado ahí y después obviamente encontrar un valor de verdad para esa expresión. ¿Ya? Eso. Creo que las otras las van a poder hacer sin problema. ¿Ya? Vayan preguntándome si tienen dudas de cómo hacer alguno de los ejercicios que están planteados acá. Seguimos bajando. Espera. Dice, dadas las proposiciones, me dice, P significa Felipe es nervioso, Felipe juega al fútbol, Felipe estudia. Entonces, escribir en lenguaje natural, eso significa en palabras, ¿cierto? Cada una de estas expresiones serían proposiciones compuestas porque tienen tienen conectivos lógicos, por lo tanto, hay que todo esto expresarlo en lenguaje natural, ¿ya? Y después dice, ahora al revés, esto que está escrito en lenguaje natural, ahora escríbelos simbólicamente, sabiendo que P significa tal cosa, Q tal otra, ¿ya? Ya, esto es un poco más simple del trabajo que hicimos recién, porque hay solamente, mira, que dice P es falsa, determina el valor de verdad. Entonces, yo creo que esta la podríamos hacer. Pero, ¿qué pasa con esta otra que tiene Q? Pensemos. Ya, resolvamos estas dos, ¿de acuerdo? ¿Ustedes me pueden ir diciendo cuáles serían los valores? ¿Cómo sabemos que P es falsa? Sabemos que P es falsa. ¿Podríamos saber entonces el valor de verdad de toda esta proposición compuesta? Sí. Sí. Ya, a ver. En función de P. Tenemos que reemplazar las P por que son falsas por F. Eso, muy bien, perfecto. Díctenme entonces. Y a F, o sea, paréntesis F. Muy bien. Verdadero. Conjunción. Conjunción. Muy bien. Verdadero. El condicional. Paréntesis. Falso. La disyunción y verdadero. Mhm. Ya. Entonces la primera sería falsa. Falsa.
Sería falsa la segunda. Ya, Entonces sería verdadero. muy bien. Mm, Y esta otra, ¿cómo quedaría la segunda? Profe, una consulta. Sí. En una prueba o un ejercicio uno podría justificar al evaluar la primera P, la que está más a la izquierda, que al tiro es verdadero, porque nos daría que al tener un falso en una expresión con una conjunción, vamos a ver que es falsa, y cualquier implicación que sea falsa condicional siempre va a ser verdadera. Sí, está bien. Ah, También, ok. sí, sería súper bueno usarlo porque podrías referirte a, ¿cómo se llama? Por un lado, por ejemplo, esta, sabemos que si tengo falsa y una proposición cualquiera, siempre es falsa, ¿ya? Ujú. Esa es una de las propiedades que estaban más arriba, para mostrarlo. Entonces tú puedes hacer referencia, bueno, eso igual no significa que tú tienes un grado de dominio, ¿cierto? Pero, por ejemplo, eso estaba acá, en estas propiedades. Ay, perdón, estaba en la otra. Momento. Profe, ¿tiene que llevar de desarrollo obligatoriamente? ¿O yo puedo hacer no sé, pues decir que como son condicionales y son iguales, tienen que ser verdaderas? Por el simple hecho de ser iguales y condicionales. Yo creo que para este ejercicio en particular, como estamos recién partiendo, yo creo que tal vez la intención de esto es como que, hoy, en algunos casos, ¿cierto? Podemos responder, bueno, si tenemos el valor de P, es como para, es más que nada para ustedes, para que ustedes reflexionen. Si tengo el valor de P, y P está dentro de una estructura, en algunos casos yo podría saber el valor de verdad de toda la expresión y en otros casos no, pero en este caso sí, porque como tengo solo P y no P, sé el valor de todo, de todos los elementos que están ahí componiendo la estructura. Pero en el siguiente ejercicio hay P y Q, entonces la pregunta es para ustedes y para los alumnos que están recién viendo este contenido, es, puede ser que en algunos casos yo tenga ya también la respuesta sin saber el valor de Q. Y eso es como lo interesante, que ahí ustedes como razonen eso. Y después vamos a ir a las propiedades que estaban en el PPT, en el documento que vimos anteriormente, en donde decía como propiedades universales, ¿de acuerdo? Entonces hicimos las tablas de verdad. ¿Qué pasa si yo tengo P y una tautología? ¿De acuerdo? Eso me va a dar P. ¿Qué pasa si tengo P o una tautología? Ah, eso me va a dar una tautología porque son parte de las propiedades de las equivalencias que ya trabajamos. Entonces, necesitamos que ustedes como que suelten la mano, hagan ejercicio y vayan razonando respecto a las diferentes formas que tenemos después de responder. Entonces, claramente los dos compañeros que hablaron, me parece muy, muy interesante que ellos reconozcan, ¿cierto? Que si yo tengo dos proposiciones, estaba anotando aquí. Si tengo P implica P, ¿sí? Si tengo P implica P, esto va a ser siempre verdadero. Como hasta es lógico, ¿eh? Es como que tengo una idea y esta idea implica esa misma idea, ¿de acuerdo? Pero si pensamos en las tablas de verdad de esta expresión, donde estoy usando la misma proposición simple, tiene sentido porque si esta es verdadera, obviamente esta es verdadera, y el condicional verdadero implica verdadero, me va a dar verdadero. Pero si hubiera sido falso, falso implica falso, de acuerdo a la tabla de verdad del condicional, también me va a arrojar verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos llegar hasta generalizar. Me da lo mismo el valor de P, porque el condicional, la única forma que el condicional sea falso es que el primero sea verdadero y el segundo sea falso. ¿Ya? Entonces también tiene que ver con domino y comprendo qué significa el condicional, comprendo y razono respecto a las propiedades que existen, por lo tanto estas propiedades también me apoyan para no tener que hacerlo tan exhaustivo como lo hice acá. Aquí hice todo el reemplazo. Tal vez, claro, cuando tenga la experiencia puedo hacer los menos pasos,
pero tendría que justificar. Y ahí tendría que decir por qué llegué a que era verdadero. Y evidentemente ahí, claro, estoy como en una segunda fase, en un segundo nivel. ¿Ya? Veamos qué pasa acá. ¿Ustedes me podrían decir qué es lo que harían para saber el valor de verdad de esta proposición compuesta? O sea, primero reemplazamos todas las partes. Ya, perfecto. Partamos por eso. Entonces sería falso, implica Q, y esto como la negación. Voy a escribir la negación de falso y Q. Todo eso, condicional, falso o Q. Bien. Bien, aquí ya no podemos usar las tablas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que razonar en forma más general, usando las propiedades que veíamos al final del documento anterior. Por ejemplo, acá sabemos que la negación de falso, Verdadero. claro, eso lo podríamos avanzar hasta ahí, ¿cierto? Porque sabemos cómo actúa la negación, entonces quedaría verdadero y Q. Y este es un falso o Q. De acuerdo. Bien, ¿qué hacemos ahora? Verdadero y Q es Q, ¿no? Muy bien. Ahí tendríamos que colocar, si nos piden que argumentemos por qué este paso, tendríamos que referirnos a la... voy a escribir acá, a las tablas, ¿cierto? Acá están estas leyes universales, nos van a servir para simplificar una proposición y tautología, proposición y contradicción, proposición o tautología o proposición o contradicción, ¿de acuerdo? Entonces, esto nosotros nos podríamos referir a estas leyes universales cuando queramos resolver el I o el O que está enfrentado, ¿cierto? O la proposición está enfrentada ya sea a una tautología o una contradicción. Entonces, en este caso podríamos decir eso, pero para el caso que dijo el compañero acá, ¿sí? Dijo, si tengo una proposición y una tautología, según esa propiedad, me queda la proposición. ¿De acuerdo? ¿Algo más que podamos avanzar? Yo creo que el primer paréntesis debería ser verdadero. ¿Ya? Todo esto es Todo lo que verdadero. parte de un falso es verdadero. En un- Por la tabla Del de verdad. condicional, ¿cierto? Sí. Sí, lo podemos recordar acá. Si teníamos así, teníamos todas las combinaciones, teníamos verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y aquí teníamos el condicional. ¿Sí? Y este arrojó verdadero, verdadero, falso, verdadero. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo eso el compañero, tenemos un falso, estamos partiendo con un falso, por lo tanto nos tenemos que fijar en estos dos casos, en ese y en ese. Y en ambos casos, al partir con un falso, el resultado del condicional dio verdadero. Por lo tanto, ahí habría que justificar y argumentar este paso de acá. ¿Sí? Entonces hasta ahí vamos bien. ¿Y acá qué quedaría? Q. Muy bien. Eso. Va, este es un condicional. Ahí. Muy bien. ¿Y ahora? Ahora ahora el primero da, Da ver- Q. da Q, da Q, sí, Muy Da Q. ¿o bien. no? Sí, de Sí. acuerdo. Por Y las Q, propiedades universales que estaban mencionadas también en esa tabla, ¿cierto? sí. Y aquí me quedaría Q implica Q. ¿Y eso Y eso sería? es verdadero. Verdadero. Verdadero.
Sí, lo habíamos mirado acá también en esta parte, así que el resultado de esto es verdadero. Entonces, claramente yo voy trabajando esta estructura, ¿de acuerdo? Yo puedo decir que esto que está acá, esta proposición es equivalente a esta otra, ¿sí? Y esta a su vez es equivalente a esta otra, porque lo que estoy ocupando son propiedades de equivalencia para ir haciendo esos reemplazos, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo podría ir conectando así. Esta es equivalente a esta es equivalente a esta, y este es equivalente finalmente a esta. Ahí. ¿Sí? Para llegar al resultado. Y ahí está. ¿Sí? Entonces tenemos que ir, insisto, como soltando la mano, tenemos que adquirir un dominio respecto a esto, a la operatoria que está, a la que estamos trabajando, que está asociada a las propiedades y a las tablas de verdad de cada uno de los conectivos lógicos. Vamos a bajar un poquito más para revisar qué otros ejercicios están propuestos. Bien, aquí nos dan una serie de proposiciones simples y nos dicen que las utilicemos para escribir en lenguaje natural. No. Nos dan... No, mentira. No, parece que nos están pidiendo que determinemos el valor de verdad nada más, reemplazando el valor de verdad de las proposiciones que están planteadas ahí. Por ejemplo, dice Santiago, es capital de Chile, le podemos asignar un valor de verdad que es verdadero. Soy alumno de primer año de pedagogía, y eso va a depender si usted es alumno de primer año de pedagogía, y va a tener que poner verdadero, ¿ya? Dice, el 1 de mayo es feriado en Chile, marzo tiene 30 días, el 2019 es un año bisiesto. ¿De acuerdo? Yo creo que todas estas son proposiciones y desconocemos el valor de verdad. Por lo tanto, las vamos a utilizar para determinar el valor de las otras proposiciones compuestas que están acá abajo. Después dice el ejercicio número... P y Q y R son proposiciones verdaderas y S y T son proposiciones falsas, determina el valor de verdad. Súper. Lo mismo que anteriormente, conocemos los valores de verdad, ya nos los dieron y simplemente los usamos para reemplazarlos y determinar el valor de verdad de cada una de las proposiciones compuestas. Ya. Mira. Ya, este es más interesante. Y este significa otra fase, porque en el fondo me están pidiendo que determine el valor de verdad de cada una de las proposiciones simples, ¿de acuerdo? Voy a bajar un poco. Pero sabemos, pero la información que nos dan es que esa estructura es verdadera. Esa otra es verdadera. Entonces, ¿cómo yo voy a ser capaz de determinar el valor de verdad de cada una de las proposiciones simples que componen cada una de esas estructuras? Bueno, yo creo que eso tienen que hacerlo, es un desafío. Claro. PQRS. PQRS. Sí. Creo que... yo creo que son 3 ejercicios distintos. Y en cada uno de esos ejercicios distintos van a tener que determinar el valor de P, Q, R y S. Veamos si podemos... hagamos el primero. Ya. Ya. Me dicen que toda esta expresión es verdadera. Para eso tiene que... O sea, pero podemos primero usar el contrario, porque como está el contrario fuera de los paréntesis, ¿Ya? podemos...
cambiarlos por los de adentro. Que la P pasa a ser su contrario, que el contrario de R pasa a ser su contrario. Para sacar los paréntesis. ¿Sí? ¿O no? Lo que pasa es que creo que en el primer caso lo podríamos usar usando las leyes de De Morgan, ¿cierto? Porque él me permite eliminar este paréntesis. ¿Ya? Esa es como la finalidad, el poder separarlos, pero las letras P, R, Q y S son todas distintas, por lo tanto, si saco ese paréntesis, una finalidad era juntarlos con otras de la misma letra, o sea, con la misma proposición. Aquí son todas distintas. Entonces yo creo que tenemos que ir a algo más, reconocer, por ejemplo, si a mí me dicen que la proposición completa es verdadera, tengo que pensar en que aquí hay un I, que fue la última operación que se hizo. Y esta operación, que fue la última que se hizo, me arrojó verdadero. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo el I es verdadero? Cuando los dos son verdaderos. Muy bien. Entonces, ahí ya tengo una información que es más neurálgica, más interesante. Entonces, lo que yo puedo decir desde acá, que no P o no R es verdadera. Y también sé que no Q implica no S es verdadera. Y ahora digo, bueno, ¿y cuándo? Ya, dígame, ¿qué significa para ustedes que toda esta expresión sea verdadera? ¿Qué información pueden sacar de aquí? Que tiene que al menos una de las dos tiene que ser verdadera. El paréntesis son falsos, los paréntesis, lo adentro de los paréntesis. Muy bien. Sí, ahora como la puedo negación vino después, fue lo último que se hizo, es como, vamos de adentro hacia afuera, ¿cierto? Entonces, claramente, si toda esta expresión es verdadera, entonces podríamos decir que antes de negarla era falsa, ¿cierto? Entonces, de aquí podríamos decir que P o no R es falsa. Porque después cuando la negué, ¿cierto? Se transformó en verdadera. ¿Y qué significa que esto sea falso? Que ambas son falsas. Ambos tienen que ser falsos. Muy bien, o sea, de aquí desprendo que P es falsa y también que no R es falsa. Entonces no aquí ya R, tenemos... Y R es Y verdadera. R es verdadera, ¿no? Eso, perfecto, R es verdadera. Entonces aquí ya por lo menos tengo para este caso, ¿cierto? Para este ejercicio, ya tengo el valor de P, que sería falsa, tengo el valor de R, que es verdadera. Sigamos acá, veamos qué pasa con esta otra estructura. ¿La podríamos descomponer? O sea, desmenuzar. Pasa lo mismo, ¿no? ¿Ya? O sea, el paréntesis es falsa ¿Ya? porque va una negación adelante. Muy bien. ¿Y qué significa que esta expresión sea falsa? Que Q es falso. Q es falsa. ¿Que Q es no, falsa? no supone que esa es la que es falsa. Porque al ser una condicional, el primero puede ser verdadero o falso y va a dar verdadero igual. O sea, Claro, tiene que ser... Claro, hay que analizar el Q, o sea, perdón, hay que analizar el condicional. ¿Cuándo el condicional es falso? Cuando Verdadero el segundo es falso. Verdadero Ya, implica muy falso. bien. Ese es falso. Claro. Verdadero implica Fíjense falso. que hay un solo caso, cuando uno analiza el condicional, hay un solo caso dentro de la tabla del condicional que da falso, y es cuando Q es verdadero, el primero es verdadero y el segundo es falso. En este caso el segundo no es. ¿Sí? Y este sería verdadero. Ese sería verdadero, ¿no? Sí. Claro. Entonces, hay ocasiones y hay problemas que son súper interesantes, por ejemplo, que tienen como esta idea, te dan una frase muy larga y te preguntan cuál es el asesino, ¿de acuerdo? Entonces uno dice, hoy así
pero del lenguaje natural, y te hablan del mayordomo, y te hablan de la hora en que murió, etc. Y tú, así con toda esa información, de verdad uno no sabe quién es el asesino, pero tenemos esta estrategia. Sabemos cómo actúan los conectivos lógicos, por lo tanto, hay conectivos lógicos que solo en un caso me arrojan verdadero. Por ejemplo, el I, solo hay un caso en que es verdadero, que es cuando ambas son verdaderas. ¿De acuerdo? Entonces, me voy quedando con este caso particular. Y lo mismo que el condicional. El condicional hay una situación, un solo caso en donde es falso. ¿Sí? Entonces, generalmente cuando construyen estas frases, son para justamente esos casos donde uno los reconoce y se va quedando con ese caso exacto y va teniendo información de las proposiciones simples que componen esa estructura. ¿Ya? Eso. Entonces, la verdad es que aquí uno podría ser un poco más ordenado, pero es como era la idea, ¿de acuerdo? Aquí la idea era analizar el valor de verdad de la expresión, pero en el fondo el valor de verdad es del último conectivo que se utilizó para esa expresión. Entonces tú dices, estoy leyendo el enunciado en el fondo, donde está el I romano. Dice, ¿es verdadera? Pero, ¿qué significa que es verdadera? Entonces vamos, se está refiriendo exactamente a ese conectivo lógico. ¿Y cuándo ese conectivo lógico es verdadero? Solo en un caso, cuando el valor de verdad de cada una de las proposiciones es verdadera. Y así fue como comenzamos. Esta es verdadera y esta es verdadera. Y cuando esto es verdadero, entonces tengo que ir a ver a quién se refiere. Se está refiriendo a esa negación. ¿De acuerdo? La negación me arrojó verdadera porque fue la última acción que hice frente a esa estructura. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos como esa es la estrategia. Es como muy similar a lo anterior. Te piden que determines los posibles valores de verdad de P, Q y R, sabiendo que la expresión tiene un valor. Pero es el conectivo lógico al que se estaban refiriendo. Escribe las siguientes expresiones como funciones proposicionales. Ya, esto me interesaba llegar hasta aquí. Ya. Ya, esta parte no la podríamos hacer porque todavía no hemos comenzado a trabajar con funciones proposicionales, ¿de acuerdo? Funciones proposicionales, se supone que ya lo vamos a trabajar la próxima semana. Subrayar, ¿ya? Y después vienen, claro. Eso, en general. Sí, vienen las funciones proposicionales y los cuantificadores, ¿ya? Entonces, esta guía la subimos, ya la subí. La intención es que ustedes puedan avanzar en los diferentes ejercicios. De repente, claro, uno dice, ya, ok, hice los 5 primeros, ya entendí, sigo con la otra, ¿de acuerdo? Bueno, obviamente si quieren hacerla completa, pero la idea es que traten de avanzar en todo el ejercicio, igual es harto. Entonces, traten por lo menos hacer 3 de cada uno, si tienen más tiempo lo hacen completo, pero vayan revisando, seguramente van a surgir dudas, y la idea es que las planteen durante la clase, ya para poder ir respondiéndolas. ¿No se le entrega entonces la guía, profe? La idea es que la revisemos entre todos, ¿de acuerdo? Porque si me la envían, si la hacen, envíenmela, yo me voy a revisarla rápido, como tiqueando para ver si hay elementos. Por ejemplo, podría tomar tal vez alguno de los desarrollos que ustedes manden
y decir, bien, mire, esto está muy bien trabajado acá, o falta esto que es muy importante y no olviden de colocarlo. Entonces, sí. Hagan la guía, envíenmela, yo Ya. me comprometo a revisarlas de manera de poder tomar algunas ideas que ustedes están colocando ahí para poder ir mejorando tal vez la anotación, o tal vez si hay una idea o algo que no está bien hecho, también lo puedo utilizar como para ir corrigiéndolo, ¿ya? ¿Por qué medio se Ya. la mandamos, profe? Se la mandamos por correo. No, voy a hacer una tarea, miren. Ya. Compartir pantalla. Cuando yo voy al Ucampus, en tareas, dice, voy a agregar una tarea. Entonces yo digo, voy a colocar recepción de guía. Eso solamente. Entonces cuando yo genero eso, automáticamente ustedes tienen la posibilidad y va a quedar con nombre. Entonces va a quedar exactamente, lo voy a agregar acá. Entregar guía número 1. Eso es todo, ¿de acuerdo? Publicada así, la fecha de inicio, ok. Entonces automáticamente ustedes cuando la tengan, la van a poder adjuntar. ¿Sí? Y yo la voy a poder ver ordenadamente y ver quién la hizo. ¿Qué? Es sin nota, pero sería muy bueno, ahora que están partiendo, vamos como muy claro con todo lo que se está haciendo y la idea es que yo los vaya corrigiendo, ¿ya? Entonces, eso. Profe, Diga. de cada ejercicio entonces hacemos como 5 de cada uno. Sí, suficiente. Ya. ¿Ya? Hoy día, ¿cuánto estamos? A Sí. 30. A 31. 31. 21. Ya. Y la vamos a Y dejar hasta el martes. Hasta antes de la, o sea, hasta el mismo martes que tenemos clase, ¿ya? Martes 6. Martes 6. Eso. ¿Le puedo enviar un documento aparte de la guía, solo con las respuestas? Y el Sí, sin desarrollo y problema. todo eso. Sí. Ya. Tenemos clase como a las 11. Ya, hasta las 11. Y hoy día son exactamente, vamos a suponer que son las 12. Voy a guardar. Espero que no me pida nada. Sí. Debe ingresar una descripción. Ya. Enviar 5 ejercicios de el 2. Desarrollo. Eso, ¿ya? Disculpen, pero la idea es que quede listo para que ustedes sepan que Hasta el número 12, ¿cierto? sí. Ya. Antes que empiecen lo de las funciones proposicionales. Profe, yo tengo una duda, yo sé que no hay que hacerla, pero es sobre la 14. Cuando dice expresa en lenguaje natural la